Hola, hola, bienvenidos a su podcast favorito, Conversando de Salud Mental, un canal producido por Neurosen, Psicoterapia y Neuropsicología. Un espacio para que conozcas cómo cuidar de tu salud mental y la de tus seres queridos, previniendo o buscando apoyo profesional oportuno. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante y muy relevante, el cual tiene por nombre Padres controladores y suicidio en adolescentes, con nuestro especialista, el suicidólogo Misael Sabas Vargas. Maestro Misael, ¿cómo está? Hola, aquí con muchísimo gusto compartiendo este nuevo episodio. Ya tenía, creo, varios mesecitos sin estar en este espacio y bueno, aquí estamos. Así es. Adelante. Sí, ya había, sí, pasaron unos mesecitos cuando ya que no había participado, pero un gusto tenerlo aquí. Y pues sin más preámbulos, me gustaría iniciando preguntando justo, ¿por qué es pertinente hablar de los padres controladores y el suicidio en México? Bueno, cabe recordar que justo apenas estamos grabando esto después del día 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Eso por un lado. Por otro lado, debemos de entender y debemos de ser muy claros que en México, sí, un problema muy importante de salud pública, sí, es el suicidio adolescente, sí, de los 15 a los 29 años, sí, es el intervalo de edad donde más personas se están suicidando en México, sí. Y lamentablemente en los últimos años hemos visto una incidencia a la alta de suicidios en infantes, es decir, de los 8 9 años a los 13 14 años, ¿sí? Entonces, esos son dos primeros hechos. Un tercer hecho es que si bien el suicidio es un fenómeno social, ¿sí? Multifactorial, donde hay elementos sociales, culturales, económicos, religiosos, de orientación, diversidad sexual, ¿sí? Uno de los elementos claves, ¿sí? Y que más se ha estudiado es el factor familiar, ujú, ¿sí? Y es justamente en este entorno donde nosotros, en nuestra vida cotidiana, en el día a día, padres y madres y familia extensa, podemos hacer ajustes de manera más inmediata para prevenir la conducta suicida, ¿sí? Entonces, ahí tenemos tres hechos. Un cuarto hecho es que en los últimos 25 años, 30 años, se ha empezado a documentar en México y en América Latina, ¿sí? Los estilos de paternidad, ujú, que, por un lado, protegen a los niños y a los adolescentes de generar ideas de muerte, ideas suicidas, planeación suicida o ideación suicida, y, intentar, ¿sí? También se han descubierto estilos parentales que justamente son protectores de la conducta suicida. Ujú. Entonces, ahí tenemos como cuatro grandes elementos, cuatro grandes razones, motivos del por qué es pertinente hablar de los padres, ¿sí? De los estilos de crianza, de los estilos parentales, ujú, en relación con al fenómeno suicida. Ok, Ujú. ok. Ahora, en este sentido o en esta línea, ¿usted nos podría explicar qué son los padres controladores y cuál es su relación con la conducta suicida? Sí, claro. Bueno, vamos a ir como, ahora sí como diría Shrek, ¿no? Vamos a ir pelando la cebollita, ¿sale? Primero vamos a entender que hay un estilo de parentalidad. ¿Qué quiere decir esto?
estamos hablando de manera, vamos a referirlo de manera accesible para nuestro público, es la manera en cómo nosotros educamos a nuestros hijos, ¿sí? Con ciertas expectativas de conducta. Ujú. Sí, es decir, lo que nosotros como padres hacemos para que nuestro hijo genere un tipo de conducta. Ujú. Sí. Eso de manera como general, hablamos de estilo de parentalidad. ¿Sí? Algunos también le llaman estilos de crianza. También es una Término válido. denominación equivalente. Ujú. Exacto. Ahora, dentro de estos estilos de crianza, de estos estilos de parentalidad, hay dos elementos claves. Por un lado, el apoyo parental y por otro, el control parental. ¿Sí? Cuando hablamos de apoyo, estamos hablando de todas estas acciones, discursos, que el padre, la madre, bueno, estoy hablando padre como un epiceno, ¿no? Sí, padre incluye a la madre y al padre, ¿no? Cuando el padre desarrolla toda esta serie de acciones de respaldo, de apoyo, de motivación, ¿sí? Hacia el hijo, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Cuando el hijo dice, bueno, es que sabes qué, papá, no le entiendo al álgebra, ¿no? Y el papá dice, pues yo tampoco, mano. Pero ¿sabes qué? Vamos a buscar quien te dé, no sé, algunas asesorías, buscamos en línea, o le preguntamos a tu tío que es ingeniero, a ver si te puede. Eso es apoyo, Ujú. ¿sí? Cuando hablamos de control, ¿sí? Estamos hablando de todas estas acciones que el padre realiza para monitorear, supervisar, ¿sí? La conducta, ujú, del menor. Y cuando hablamos de conducta estamos hablando de global, no solamente de lo que hace, sino de lo que piensa y siente. Ujú. Ahora, Basado en sus en esta expectativas, ¿no? parte, perdón, Basado en sus expectativas. Este control es claro, basado vigilante. en expectativas, en formas de educar, en lo que nosotros esperamos que nuestro hijo haga, ¿no? Ujú. Obviamente, un padre católico, una familia católica, pues va a esperar que el hijo profese la misma religión, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Sí? O si le gusta, no sé, la charrería, pues va a esperar que profese o que practique este deporte, ¿no? Ahora, dentro de este control vamos a tener dos acepciones. Hay un tipo de control que es como niño. Ok. Ujú. O sea, voy a como a supervisar, voy a estar como checando que mi hijo haga las cosas, ujú, de manera respetuosa, permitiéndole que mi hijo tenga un espacio, un rato de acción, de pensamiento y de sentimiento. Ujú. Esa es una acepción del control, ¿sí? Y luego hay otro tipo de control, que es justamente, estamos hablando de estos padres controles que son como coercitivos, ujú, Ujú. coaccionadores, ¿sí? ¿Qué hacen estos padres? Ujú. Lo que van a hacer, ¿sí? Es una conducta que nosotros le llamamos control psicológico, ujú, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el control psicológico? Es cuando estos padres, ¿sí? Infunden culpa, infunden inseguridad, infunden manipulación, ¿sí? Y con base en esto, lo que están haciendo estos padres es, por un lado, minar la autoconfianza del adolescente o del niño, ujú, o, y también lo que van a hacer es restarle autonomía,
no independencia, autonomía, ¿sí? Al niño o al adolescente. Para que nos quede claro un ejemplo. ¿Sí? Vamos a tener un ejemplo. ¿Sí? De repente, pues estos adolescentes de 14, 15 años, ¿sí? Vamos a imaginarnos una chica que llega y le dice a su mamá, mamá, Juanito me pidió ser su novia, ¿no? Y entonces la mamá va a decir, una madre, ¿sí? Que va a generar control, pero un control de monitoreo, vigilante, va a decir, bueno, a ver, ¿y este chico quién es? ¿Qué es lo que busca? ¿Ok? ¿Tú qué piensas al respecto? Eh, eh, Va a poner en la mesa con su hija cuáles son los riesgos, ¿sí? Le va a plantear, sabes que a mí me parece que pues tenemos que pensar en esto, tienes que pensar en si es mayor que tú, cuáles son sus intenciones, cuánto tiempo lo llevas conociendo, hacer como toda esta exploración, ¿sí? Para que de alguna manera diga, bueno, ¿sabes qué? A ver, no voy a tomar una decisión al respecto, lo voy a pensar, lo voy a platicar a lo mejor con tu papá, ujú, me gustaría conocer al muchacho, ¿sí? Todo esto sería como un control en términos de monitoreo. Ujú. Los padres coercitivos, que son muy intrusivos, una mamá le diría a esta niña, no, pero ¿cómo es posible? De seguro ya andas ahí de pi, ¿sí? Y este cuate, yo te he dicho, sí, que eso no se puede. Y si tú decides ser novia, yo ni cuentes conmigo. Y si sales embarazada de este muchacho, olvídate, te vamos a correr, bla, bla, bla. Entonces, este tipo de respuesta, ujú, ¿sí? Genera inseguridad en el adolescente, genera desconfianza en el adolescente, genera culpa, ¿sí? Entonces, justamente este tipo de situaciones afecta, ¿sí? La autonomía, la autoestima, el autovalor y el autoconcepto. Ujú. Ahora, esto es como un ejemplo, pero obviamente no es un ejemplo aislado, porque estos padres que son controladores llevan años educando de esa manera, ¿sí? Desde pequeñitos. ¿Sí? Y entonces, esta niña de 15 años que estamos planteándonos como ejemplo, pues es una niña que lleva 10, 11 años recibiendo este tipo de mensaje. Si hace algo equivocado, va a haber un regaño, va a ser una tragedia, ¿sí? Si se equivoca, mamá la va a hacer sentir estúpida, tonta, inútil, le va a dejar de hablar, ¿sí? Cualquier error o conducta que no coincida expectativa de la mamá y del padre, ¿sí? Va a ser objeto de críticas, palabras peyorativas, de mensajes de minusvalía. Por eso es que estos adolescentes de 14, 15, 16 años en la adolescencia media, que están pensando en quitarse la vida, es porque ya llevan todo un proceso de años de estar siendo parte de una familia donde, ¿sí? El control psicológico está siendo ejercido, ¿sí? Y afecta de sobremanera. Y hay muchas investigaciones ya que nos permiten tener evidencia. ¿Sí? ¿Cuál es esta evidencia? Es la siguiente. En familias donde los padres ejercen menor control psicológico y mayor control conductual, ¿sí?
los adolescentes no desarrollan ningún tipo de ideas de muerte, ideación suicida o conducta suicida, ¿sí? ¿Por qué? Porque viven en familias donde el apoyo es importante y lo que se busca, lo que hacen los padres, es gestionar la conducta, Ujú. respetar sus pensamientos, respetar sus sentimientos, respetar sus equivocaciones. Donde hay un mayor control psicológico, un menor control conductual y menor apoyo, es donde los adolescentes van a desarrollar la conducta suicida con mayor probabilidad. Por eso vamos a encontrar en consultorio, en las clínicas, en los centros de salud, estos adolescentes que llegan con intentos suicidas y cuando empieza uno a recabar la información de la familia, cómo se llevan, cómo está el vínculo, ¿sí?, entre el hijo con los papás, pues lo que vamos a encontrar es un vínculo, si no roto, es un vínculo frío, Claro. distante, ¿sí?, y hasta agresivo pasivo por parte de los padres, si no es que llegan a la violencia. No sé si con esto ilustré y quedó claro cómo es esta idea de los padres controladores. Sí, quedó bastante claro. Justo estos ejemplos ayudan a entender cómo es que se manifiesta este fenómeno, este control psicológico hacia los adolescentes, ¿no? Ahora, creo Ujú. que es bien pertinente que usted, como experto, como el especialista, nos pueda orientar, sobre todo a los papás que nos escuchan, ¿qué podemos hacer entonces como padres? Fíjate que como padres, lo primero que necesitamos hacer, ¿sí? Son cosas como, o son prácticas muy básicas, Mm. pero que se han perdido. Ujú. Ok. Se han perdido. Lo primero que necesitan hacer los padres, desde que tienen a su hijo, hija pequeñito, ¿sí?, es ser una familia estructurada, Ujú. ordenada y organizada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que haya hábitos, que haya ritmos, ¿sí? Que el niño le quede muy claro a qué hora se tiene que levantar, cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, a qué hora se come, a qué horas es momento de jugar, en qué horario es momento de la escuela, en qué horario es el Xbox o el PlayStation, en qué horario es bañarse. ¿Por qué? Porque este tipo de prácticas lo que van a generar, ¿sí?, al interior del niño, ¿sí?, es estructura, ¿sí? Siempre nuestra estructura como persona viene de nuestro medio, no viene innata, ¿sí? Entonces, al tener el niño mejor estructura, más adelante, a los 8, 9, 10 años y al ingreso de la adolescencia, ¿sí?, lo que va a permitir esto es que el niño, el adolescente ya, él mismo va a facilitar su control conductual, ¿sí? Y obviamente eso te va a facilitar a ti como padre la regulación de conducta de tu hijo. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que cuidar mucho, ¿sí?, las dinámicas de violencia o de disputas en familia. De entrada, si hay disputas, si hay confrontaciones frecuentes entre mamá y papá, buscar apoyo profesional, terapia de pareja, para resolver este tipo de conflictos y que el hijo o la hija no esté constantemente siendo expuesto a estos conflictos. Si hay violencia, igual.
¿sí? Ver si la terapia de pareja es una alternativa todavía viable o habría que ver otras instancias en términos ya legales, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Sí? Si no logro regular la conducta de mi hijo desde la infancia, se me dificulta, no sé cómo gestionar, hay que buscar apoyo en estilos de crianza, porque a veces muchos padres actualmente no saben ni cómo criar a sus hijos. Ujú. ¿Sí? No saben cuál es su estilo. Ujú. Y hacia dónde necesitan ellos girar el barco. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? ¿Sí? Hay que cuidar mucho en términos de la adolescencia, ¿sí? El control conductual, evita el control psicológico, ¿sí? Y hay tres aspectos que como padres siempre debemos de recordar, ¿sí? Que la adolescencia que el adolescente va a vivir, ¿sí? Que es la libertad por el tiempo, por la administración de su tiempo, la libertad de amor y la libertad de ideología. Uh-huh. ¿Sí? Esos son tres pilares, son tres caminos que el adolescente a fortiori va a vivir durante la adolescencia. Uh-huh. ¿Sí? Los padres necesitan enfocarse en estos tres aspectos desde el control conductual, no desde el control psicológico. Ejemplo, ¿sí? Ejemplo. Eh, Vamos a hablar de la libertad de ideología, ¿no? Ahora estos chicos que andan con esto de la onda K, ¿no? Coreana, ¿no? Uh-huh. Y que escuchan música coreana y que están aprendiendo coreano y que ven anime del Oriente, bla, bla, bla. Padre que según la conducta, sí, que la conducta, pero no lo partes lógica, dirá, muy bueno, sí, ok. Tú puedes estar viendo K-pop, tú puedes estar escuchando, puedes estar escuchando K-pop. Yo no me meto con tu gusto. No voy a hacer un corto, pero lo que sí voy a regular, ¿sí? Es que tú no te puedes estar despertando a las 2 o 3 de la mañana para ver el estreno, si el lanzamiento mundial del video de esta banda, porque al día siguiente tienes clases. Ujú. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí no. ¿Sí? Así sería regular la conducta, no el control psicológico. Un padre, por el contrario, que ingresaría a esta acción desde el control psicológico, diría, no, es que tus porquerías de música, eso nada más lo escucha gente que está loquita como tú, y tú no tienes nada que estar siendo coreana, eso es para gente extranjera, gente tonta, ujú, ¿sí? Y está como agrediendo el gusto de la chica o del chico. Ujú. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ok, ¿Sí? ujú. Bien, adelante. Y que justamente esta regulación conductual o este control conductual, pues al adolescente le brindaría esta capacidad para la tolerancia a la frustración. Sí, sí, claro. Pero por eso es importante desde pequeñitos, Ujú. desde pequeñitos, brindarles esa estructura. También las familias que son sobreprotectoras, ¿sí? Que les facilitan todo a los niños, ujú, que les evitan el dolor, la tristeza, ¿sí?
lo que van a generar más adelante es poca tolerancia a la frustración. Ujú, Ujú. ¿sí? O escasa. Pero también lo que van a generar, ¿sí? Este tipo de padres que le resuelven todo a su hijo, su pequeñito, su pequeñita, ujú, es que les van a quitar la oportunidad de desarrollar habilidades, sociales. Y obviamente estos pequeñitos, cuando van creciendo y llegan a la adolescencia, entonces papá y mamá ya les exigen, ¿sí? Comportarse como niños grandes, comportarse como adultos, y la misma sociedad, ¿sí? La secundaria, los maestros, les van a exigir comportarse, ¿sí? Conforme su edad, pues van a generar una discrepancia. Y entonces empiezan los problemas de ansiedad, empiezan los problemas de depresión, ¿sí? Los problemas de somatización, trastornos alimenticios, justamente porque no los prepararon. Ujú. No sé si con esto como ilustro, lo importante que es desde pequeñitos, como padres, ¿sí? Generar un estilo de parentalidad, ujú, ¿sí? Que genere por un lado apoyo, pero por otro lado un control conductual. Así es. Pues mire, excelente, me pareció muy oportuna y útil para nuestro auditorio, pues la charla que tuvimos el día de hoy y sobre todo que estamos todavía en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ¿no? Este tema que es sumamente relevante en nuestra sociedad en esta justamente salud pública, ¿no? Yo le agradezco bastante el que nos comparta este conocimiento que es sumamente relevante e importante. Y antes de despedirnos, los invitamos a que le den like a nuestro canal Neurosen, conversando de salud mental, suscribirse, activar la campanita de notificación para que cada que subamos un nuevo episodio lo puedan visualizar y se puedan enriquecer de esta información que es sumamente valiosa. De igualmente, que nos puedan seguir en nuestras páginas de Facebook, que aparecemos como Neurosen, en Instagram como neuro.zen, también que le echen un vistazo a nuestra página oficial, que es www.neurosen.org, ¿no? Y pues ahora sí, nos despedimos, les deseamos siempre, siempre lo mejor y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.